Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Yo creo, en efecto, que una tradición, lamentablemente, en nuestro país, a lo largo de muchos años, décadas, diría incluso, son los arreglos en la cúpula, los arreglos entre funcionarios del gobierno federal y empresarios mediados por especialistas fiscales. Y estos arreglos se han traducido en un enorme boquete a las finanzas públicas. Creo que esencialmente en los últimos años hubo tres mecanismos a partir de los cuales esta colusión de empresarios con funcionarios generó este vaciamiento de las finanzas públicas. El primer mecanismo que se utilizó fue el de la consolidación fiscal. La consolidación fiscal fue una figura establecida en la ley del impuesto sobre la renta que permitía que un conglomerado que contaba con varias empresas pudiera presentar una sola declaración en donde compensaba las utilidades de unas de sus empresas con las pérdidas de otras. Por fortuna, esta fórmula fue derogada en diciembre del 2013 y a partir de ese momento se cerró ese espacio. Pero quedaban dos más fórmulas de evasión o de defraudación fiscal. La segunda fórmula era la condenación de impuestos. Se trataba igualmente de una atribución que tenían las autoridades, lo mismo en la ley del impuesto sobre la renta, que en el Código Fiscal. El Código Fiscal le daba atribuciones al presidente de la República para condonar o eximir la totalidad o parcialidad de los adeudos fiscales. Y uno tendría que suponer, cuando menos formular la hipótesis, de que muchos de los empresarios beneficiados con estas condonaciones habían sido los aportantes importantes en las campañas presidenciales. Es decir, yo puedo imaginar que el charolero, es decir, este personaje que pasaba la charola a los grandes empresarios para que aportaran para la campaña, les pudiera ofrecer, y cuando ganemos, les vamos a regresar todo esto copeteado. Y en efecto, el monto de estas condonaciones, solamente en el periodo de 8 años, es decir, del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, superó el billón de pesos. Y la tercera fórmula para la defraudación fiscal ha sido la simulación de operaciones comerciales con empresas fantasmas, de tal manera que grandes corporaciones se beneficiaban, también los despachos de especialistas fiscales y los funcionarios de gobierno. Por fortuna, en este caso, ha habido varias modificaciones legales y fundamentalmente una modificación en la decisión gubernamental de cerrar estos espacios. Entonces, lo que estamos viendo es que la titular del SAT, Raquel Buenrostro, calcula que solo en lo correspondiente al año 2017, el monto del daño a las finanzas públicas supera los 55,000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que está haciendo la señora Buenrostro para lograr persuadir a los defraudadores de que se pongan al corriente y de que abandonen esas prácticas? Pues lo que ha hecho es convocarlos a su oficina sin la intermediación de los asesores legales o fiscales, convocar a los directores generales, a los presidentes del Consejo de Administración, a los propietarios de las empresas, para decirles que se acabó esa simulación, que ahora hay una modificación en los tipos penales y que la defraudación fiscal de esas cantidades, de esos montos, es un delito que se paga primero con prisión preventiva oficiosa y que al mismo tiempo puede llevarlos a una prisión que puede llegar hasta los 16 años. De tal manera que este es un argumento de una enorme presión que está generando el que estas empresas empiecen a ponerse al corriente. Y para darle credibilidad
a todo esto se están presentando las denuncias de tal manera que en este momento ya hay una serie de empresas que han recibido la notificación de que están siendo denunciadas ante las autoridades competentes. De tal forma que creo que en este momento en donde a muchos mexicanos, a millones de mexicanos, les está costando mucho trabajo cumplir con sus obligaciones fiscales y lo hacen con un enorme sacrificio, es de elemental justicia que los grandes causantes, los que manejan cantidades verdaderamente multimillonarias, cumplan con lo que establece la Constitución. Hay que recordar que el artículo 31 de la Constitución establece como una de las obligaciones torales de los mexicanos el contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Así, Pepe, que creo que en un momento de tanta dificultad económica es una buena noticia el que quienes tienen más paguen lo que les corresponde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.